Pueblos fantasmas de España. Un viaje al pasado. En este episodio, nos adentraremos en la historia olvidada de dos pueblos que alguna vez estuvieron llenos de vida y ahora yacen en silencio. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis listos para una aventura única y emocionante. Bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal. Hoy nos vamos de excursión, pero no a un sitio cualquiera. Nos dirigimos a lugares donde el tiempo parece haberse detenido. Hoy visitamos dos pueblos de España que ya no están en los mapas. Dos pueblos tragados por la historia, por las leyendas, por el silencio. Estos lugares nos cuentan historias de tiempos pasados, de vidas que alguna vez fueron y de eventos que cambiaron su destino para siempre. Dos pueblos que nos hablan de un pasado a veces incómodo, a veces misterioso, pero siempre fascinante. A través de documentos históricos y fotografías antiguas, intentaremos desentrañar los secretos que esconden. Preparaos para un viaje en el tiempo, un viaje a Belchite, un pueblo congelado en el tiempo por la guerra civil, y a Ochate, un lugar atrapado en un misterio de desapariciones. Exploraremos sus ruinas y trataremos de entender qué llevó a estos pueblos a su estado actual. Abróchense los cinturones que empezamos. Este viaje no solo será un recorrido físico, sino también un viaje emocional y mental a través de la historia. Agarrad bien el bocadillo de tortilla porque este viaje va a ser intenso. No solo exploraremos los lugares, sino también las historias y leyendas que los rodean. ¡Vamos allá! Aquí, en Belchite, el tiempo se paró en 1937. Este pequeño pueblo, atrapado en el tiempo, es un testimonio silencioso de los horrores de la guerra. Las cicatrices de la batalla aún son visibles y cada rincón cuenta una historia de valentía y sufrimiento. Imaginad, el sol de julio, el polvo en la plaza, la gente charlando. Era un día como cualquier otro, lleno de vida y esperanza. Los niños jugaban, los comerciantes vendían sus productos y las familias disfrutaban de la tranquilidad de su hogar. De repente, las bombas, las ametralladoras, los gritos de la guerra. La paz se rompió en un instante y el caos se apoderó de las calles. La gente corría buscando refugio, mientras el sonido ensordecedor de las explosiones llenaba el aire. La guerra civil, esa herida en la memoria de España, dejó su marca aquí. Belchite se convirtió en un campo de batalla, y sus habitantes fueron testigos de la brutalidad del conflicto. Las cicatrices de la guerra aún son visibles en cada esquina, recordándonos el precio de la discordia. Caminamos entre las ruinas de Belchite, entre casas rotas, iglesias sin techo, calles vacías. Cada paso que damos nos lleva más profundo en la historia, y podemos sentir el peso de los eventos que ocurrieron aquí. Las estructuras derrumbadas son un testimonio mudo de la devastación. Cada piedra, cada grieta, cuenta historias de miedo, de lucha, de supervivencia. Las paredes agrietadas y los escombros son como páginas de un libro, narrando las experiencias de aquellos que vivieron y murieron aquí. Es un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y la resistencia del espíritu humano. Historias que nos contaban nuestros abuelos, historias que nos dan escalofríos. Relatos de noches sin dormir, de esconderse en sótanos, de ver a amigos y familiares caer. Estas historias se han transmitido de generación en generación, manteniendo viva la memoria de lo que ocurrió. Mirad la iglesia de San Agustín, su torre del reloj parada, como un recuerdo de la tragedia. La iglesia, una vez un lugar de paz y refugio, ahora es un símbolo de la destrucción. La torre del reloj, detenida en el tiempo, nos recuerda el momento exacto en que la vida cambió para siempre en Belchite. O el arco entre las casas, ahora solo piedras que no quieren olvidar. Este arco, que alguna vez fue una entrada a un hogar, ahora es un monumento a la resistencia. Las piedras, aunque desgastadas por el tiempo, se niegan a olvidar los eventos que presenciaron. Los que vivieron la guerra, los que vieron cómo Belchite se convirtió en un infierno, nos cuentan historias terribles. Sus testimonios son desgarradores, llenos de dolor y pérdida, pero también son un recordatorio de la fuerza y la resiliencia del espíritu humano. Historias de familias separadas, de amigos enemigos, de un pueblo que quería sobrevivir. La guerra no solo destruyó edificios, sino también relaciones y comunidades. Sin embargo, en medio de la adversidad, la gente de Belchite encontró maneras de seguir adelante, de mantenerse unida. Estas imágenes en blanco y negro, aunque viejas, nos muestran la batalla, el horror en estas calles.
Las fotografías capturan momentos de desesperación y valentía, congelados en el tiempo. Nos permiten vislumbrar el pasado y comprender mejor el impacto de la guerra en la vida cotidiana. Caras con miedo, soldados entre las ruinas, el ruido de las explosiones, las expresiones de terror y determinación en los rostros de los soldados y civiles nos recuerdan la humanidad detrás de la guerra. Cada explosión, cada disparo, dejó una marca indeleble en la memoria de Belchite. Pero Belchite no es solo un sitio de guerra, es un símbolo de la resistencia, de la capacidad de un pueblo para soportar y superar la adversidad. Es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, hay esperanza. Un símbolo de la locura, de la destrucción. La guerra trae consigo una locura que consume todo a su paso, dejando solo ruinas y desolación. Belchite es un testimonio de esa locura, pero también de la capacidad de la humanidad para reconstruir y sanar. Un recuerdo de que la paz es un tesoro. La paz, tan frágil y preciosa, es algo que debemos valorar y proteger. Belchite nos enseña que la paz no debe darse por sentada, sino que debe ser cultivada y defendida. Hoy, Belchite es un pueblo fantasma, un lugar que nos recuerda que hay que aprender del pasado. Las calles vacías y los edificios en ruinas son un recordatorio constante de los errores del pasado y la importancia de no repetirlos. Un lugar silencioso, pero que nos habla. El silencio de Belchite es ensordecedor, lleno de las voces de aquellos que vivieron y murieron aquí. Es un lugar de reflexión, donde podemos escuchar las lecciones del pasado, pasear por sus calles, tocar las paredes con marcas de balas, te encoge el corazón. Cada bala, cada marca, es un testimonio de la violencia que una vez dominó este lugar. Es una experiencia emocional que nos conecta con la historia de una manera profunda y personal. Es como si el tiempo se parara y sintieras la tragedia. Las ruinas de Belchite nos transportan a un momento congelado en el tiempo, donde la tragedia y el sufrimiento son palpables. Es un lugar donde la historia cobra vida y nos invita a reflexionar sobre el costo de la guerra. Pero Belchite también es un ejemplo de resistencia, de cómo las personas se recuperan. A pesar de la destrucción, la gente de Belchite ha encontrado maneras de seguir adelante, de reconstruir sus vidas y su comunidad. Es un testimonio de la fuerza del espíritu humano. A pesar de todo, la vida sigue. La naturaleza ha comenzado a reclamar el lugar, y la vida ha encontrado una manera de florecer entre las ruinas. Es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, hay esperanza y renovación. La hierba crece, los pájaros cantan entre las ruinas. La naturaleza, con su capacidad infinita para sanar, ha comenzado a cubrir las cicatrices de la guerra. Es un símbolo de esperanza y renovación, un recordatorio de que la vida siempre encuentra una manera de seguir adelante. Belchite no te deja indiferente, te hace pensar, recordar. Es un lugar que invita a la reflexión, que nos obliga a confrontar nuestra historia y aprender de ella. Nos recuerda la importancia de la paz y la necesidad de evitar los errores del pasado. Un lugar que, a pesar de todo, es bonito, la belleza de lo real, de la historia. La belleza de Belchite no reside solo en su apariencia, sino en las historias que cuenta, en las lecciones que nos enseña. Es una belleza que nos invita a mirar más allá de las ruinas y ver la humanidad que las creó. Y ahora, tristes pero con la mente despierta, nos vamos de Belchite. Dejamos atrás este lugar, pero llevamos con nosotros las lecciones que nos ha enseñado. Nos vamos con una nueva apreciación de la paz y un compromiso renovado de evitar los errores del pasado. Pero antes, paramos en el cementerio, donde descansan los que murieron en la batalla. Este lugar de descanso final es un recordatorio solemne del costo de la guerra, un lugar donde podemos rendir homenaje a aquellos que dieron sus vidas. Un lugar de paz para recordar a las víctimas y que la guerra nunca es la solución. El cementerio de Belchite es un lugar de reflexión y respeto, un recordatorio de que la paz es el verdadero tesoro y que debemos hacer todo lo posible para preservarla. Dejamos el silencio de Belchite y nos vamos a un nuevo misterio, un lugar de leyenda. Un lugar que ha capturado la imaginación de muchos y ha dejado a otros con más preguntas que respuestas. Un lugar donde la realidad y los mitos se mezclan, creando una atmósfera que es difícil de describir con palabras. Aquí, cada rincón parece contar una historia. Cada sombra parece tener un secreto. Donde las historias se susurran y la gente te mira raro, como si supieran algo que tú no sabes.
Las leyendas locales hablan de eventos inexplicables y de presencias que aún rondan el lugar. Bienvenidos a Ochate, el pueblo maldito. Un lugar que, a pesar de su belleza natural, está envuelto en un aura de misterio y temor. Desde arriba, Ochate parece tranquilo, bonito en la sierra, pero esa tranquilidad es solo una fachada, una máscara que oculta algo mucho más siniestro, pero esconde un pasado oscuro, una historia de cosas raras, de gente desaparecida, historias que han sido transmitidas de generación en generación, cada una más aterradora que la anterior. Sus casas, en ruinas, parecen mirarte, como si guardaran secretos. Secretos que quizás nunca sean revelados, pero que siempre están presentes, acechando en las sombras. Las calles, vacías y silenciosas, dan miedo, como si el tiempo se hubiera parado. Es como si el pueblo estuviera atrapado en un limbo, entre el pasado y el presente. Dicen que Ochate está maldito, que algo malo pasa allí. Los lugareños hablan de maldiciones y de fuerzas oscuras que aún habitan el lugar. Y es verdad que su historia es triste. Una historia marcada por la tragedia y el sufrimiento. A finales del siglo XIX, una epidemia de viruela mató a casi todos. Fue un golpe devastador que dejó al pueblo casi desierto. Los que quedaron, se fueron corriendo. Dejaron atrás sus hogares, sus vidas, todo lo que conocían. Pero la cosa no acabó ahí. Las tragedias continuaron, y el pueblo nunca volvió a ser el mismo. Después, en Ochate desapareció gente, hubo cosas raras, luces en el cielo, fenómenos que nadie ha podido explicar completamente. Mucha gente ha intentado entender Ochate, buscando una explicación a lo que pasa. Investigadores, científicos y curiosos han venido aquí tratando de desentrañar sus misterios. Algunos hablan de campos magnéticos raros, que podrían ser la causa de los fenómenos extraños, otros de puertas a otras dimensiones, hasta de extraterrestres. Teorías que, aunque suenen descabelladas, encuentran eco en las experiencias de quienes han visitado el lugar. Ochate no te deja indiferente. Es un lugar que te marca, que te deja con más preguntas que respuestas. Te atrapa con su misterio, con su atmósfera cargada de historias no contadas. Te hace dudar de lo que ves y oyes. Cada sonido, cada sombra, parece tener un significado oculto. Muchos dicen que han sentido cosas raras en Ochate, que han oído voces, que han visto sombras. Experiencias que te ponen los pelos de punta. Historias que te ponen los pelos de punta. Relatos de encuentros con lo inexplicable, con lo sobrenatural. La iglesia, con su torre rota, llama mucho la atención. Es un símbolo de la decadencia y el misterio que envuelven a Ochate. Dicen que allí hay mucha energía, que es una puerta a otros mundos. Un lugar donde lo espiritual y lo terrenal se encuentran. El cementerio, con sus tumbas viejas, también da miedo. Un lugar donde el pasado parece estar siempre presente. Un lugar silencioso, donde parece que los vivos y los muertos están cerca. Donde cada tumba cuenta una historia de dolor y pérdida. Ochate es un sitio único. Un lugar que desafía la lógica y la razón. Te hace pensar en lo que no conocemos. En los misterios que aún están por descubrir. Un lugar que, aunque da miedo, te atrae. Te invita a explorar, a descubrir sus secretos. ¿Te atreves a descubrir sus secretos? ¿Te atreves a enfrentarte a lo desconocido y a desentrañar los misterios de Ochate? Y hasta aquí nuestro viaje por los pueblos fantasma. 2 historias, 2 realidades, 2 maneras de recordar el pasado. Belchite, un grito contra la guerra. Ochate, un enigma misterioso. 2 caras de la misma moneda, la moneda del pasado, que nos recuerda que la historia puede ser fascinante y dar miedo. ¿Y tú? ¿Te atreves a explorar? No olvides suscribirte, darle a la campanita y contarnos en los comentarios qué os ha parecido este viaje. ¡Hasta la próxima!